¿Qué es el test PERMANOVA y PERMADISP y cómo lo aplicamos en bioestadística? Pues bien, recordemos que en el último ejemplo tratamos el capítulo de Futurama donde Fry se come un sándwich en una gasolinera y pilla parásitos. Al contrario de lo esperado, estos parásitos no lo enfermaron, sino que le confirieron habilidades especiales, como más fuerza, inteligencia y belleza. Sin embargo, al inocular más individuos con estos parásitos, vimos que algunos desarrollaban estas cualidades y otros no. Vimos que podíamos separar los individuos cachas y no cachas solo usando el perfil de anticuerpos, y eso lo determinamos con las distancias de Jacquard. Después miramos que si solo utilizando el panel de anticuerpos contra el rey parásito, podíamos diferenciar con el perfil de cantidades de anticuerpos contra el rey los grupos guapo, listo, inteligente y los que tenían las tres cualidades a la vez. Esto último lo vimos usando las distancias numéricas como Euclidias y Manhattan. Sin embargo, ahora tenemos una pregunta. ¿Estos grupos son diferentes? O sea, usando las distancias podemos determinar si los grupos son diferentes usando algún tipo de test estadístico. Pues bien, recordemos que partimos de una matriz de distancias, donde podemos ver cuán separados están los individuos entre ellos. Para este ejemplo usaremos la distancia de Jacquard. En esta matriz podemos ver cómo están posicionados los diferentes grupos como cachas y no cachas. Así que, ¿qué usamos aquí? Son dos grupos, así que Mann-Whitney o t-test. Bueno, aquí hay un pequeño problema. Los individuos se repiten muchas veces porque será Fry contra Lila, Fry contra Bender y así para todos. Además, las distancias son dependientes entre ellas, lo que viola uno de los principios para usar el t-test y Mann-Whitney. Así que no podemos usar ni el t-test, ni Mann-Whitney, ni ANOVA, ni Kruskal. Sin embargo, podemos usar otro tipo de test como el PERMANOVA y como control de canidad el PERMADISP. Estos tests se basan en la permutación, así que vamos primero a echar un vistazo a qué significa esto. Los tests de permutación se basan en primero calcular el estadístico y el p-value y luego desordenar los datos y volverla a calcular. Esto de desordenar y recalcular lo haremos un montón de veces. Así luego miraremos cuántas veces nuestro p-value ha sido más grande que el p-value original y luego lo dividiremos por el número de permutaciones. Pongamos un ejemplo. Ahora vamos a usar los valores de anticuerpo 1 para cada individuo. Esto nos dará una columna con los valores y entonces miraremos quiénes son cachas y quiénes no. Esto lo veremos en rojo y en azul. Esto lo podemos representar en un gráfico de puntos, donde vemos que los cachas tienen valores más grandes que los no cachas. Así que calculamos el t-test para esto y voilà, 0,001 es significativo. La cosa es que ahora vamos a hacer la primera permutación. Lo que haremos será desordenar las etiquetas de los grupos. Así que ahora si miramos el gráfico de puntos ya no están separados. Parecen casi iguales entre cachas y no cachas. Bueno, mira, es igual, calcularemos el p-value igualmente y es de 0,8. No es nada significativo con este desorden en particular. Pero bueno, lo que vamos a hacer es esto mismo un montón de veces, rollo 1000. Y miraremos cuántos p-values han salido más grandes que el p-value original que era 0,001. Así que al lío lo hacemos y ahora veremos los que son más pequeños con un tic y los que son más grandes con una cruz. Ahora dividiremos el número de cruces por el número de permutaciones y nos da esto. 14 p-values han sido más grandes que el p-value original y lo dividimos por 1000 permutaciones, lo que nos devuelve un p-value de 0,014. Estupendo, usando el t-test con permutación estos resultados siguen siendo significativos. ¿Pero qué pasa si tenemos más grupos? Pues lo mismo, si tenemos dos grupos usaremos el permutation t-test, el permutation Mann-Whitney, y si tenemos dos o más grupos el permutation ANOVA, el permutation Kruskal-Wallis, y si tenemos más variables y más niveles hay incluso la forma de permutación de la two-way ANOVA o de la n-way ANOVA. Genial, pero ¿qué pasa con nuestros datos? Bueno, veámoslo así. Tenemos estos individuos que solo hemos mirado el anticuerpo 1 y 2 y los hemos clasificado en función de si son cachas o no cachas. Esto lo pondremos en un gráfico de 2 dimensiones para verlo mejor. Ahora lo que haremos será sacar las distancias entre ellos y terminaremos con una matriz de distancias que nos dice cuán alejados están estos individuos entre ellos. La cuestión, como dijimos antes, es que estos datos son dependientes, así que el test que usaremos será uno con permutaciones. Así que estupendo, ¿qué hacemos ahora? Pues bien, sacaremos la suma de cuadrados total, que vendría a ser como mirar la suma de cuadrados desde el centro de los datos a cada individuo. Lo siguiente que haremos será sacar la suma de cuadrados intragrupo, es decir, la distancia entre el centro del grupo a los individuos de ese grupo. Vale, y para finalizar lo que haremos será sacar la suma de cuadrados entre grupos, que será la resta de suma de cuadrados total y la suma de cuadrados intragrupo. Y de aquí sacaremos el estadístico F tal y como lo hacíamos con una ANOVA normal. Vale, no entraremos en esto porque ya lo vimos en otro vídeo, en el de las ANOVAs. Así que continuemos con el PERMANOVA. Tenemos nuestra matriz de distancia y sabemos quiénes son cachas y quiénes no. Así que el siguiente paso después de calcular nuestra F y el p-value original es lo mismo que hicimos antes, randomizar las etiquetas. Ahora si vemos el gráfico de 2 dimensiones, nuestros individuos están mezclados. El que era grupo 1 antes ahora tiene cachas y no cachas, y el viejo grupo 2 lo mismo. Pero bueno, eso nos da igual y lo que vamos a hacer es recalcular la F y el p-value de esta primera permutación. Estupendo, así que ahora toca ver cuántos p-values han sido más grandes que el p-value original y vemos que es 14. Así que dividimos 14 entre las permutaciones, que son 1000, y esto nos dará un p-value de la PERMANOVA de 0,014, lo que significa que es significativo y que hay diferencia entre cachas y no cachas si solo miramos los centros. Pero aquí hay algo que considerar. La PERMANOVA nos dice si nuestros centros están significativamente separados, pero aquí puede haber algo de ruido. Por ejemplo, si los grupos tienen poca dispersión, la interpretación es sencilla. Los grupos están bien diferenciados. Sin embargo, si hay mucha dispersión o la dispersión no es comparable, entonces no es tan fácil decir si los grupos están realmente separados. El p-value de la PERMANOVA es sensible a la dispersión de los datos. Entonces, para evaluar esto, vamos a hacer el PERMADISP. ¿Cómo haremos esto? Pues bien, imaginemos que tenemos estos datos en un gráfico 2 dimensiones. Ahora lo que vamos a hacer es medir la distancia euclidia desde los puntos al centro de cada grupo. Así tendremos una tabla con el valor de cada grupo. El grupo 1 tiene una distancia del centro al punto 1 de 4, al 2 de 1, al 3 de 5 y lo mismo para el grupo C2. Vale, pues a esto le haremos una ANOVA, sacaremos el F, el p-value y listo. Ahora, por la misma razón de la no independencia, vamos a hacer las permutaciones sobre este test. Lo mismo, vamos a randomizar los grupos, recalcular los centros y volver a calcular nuestra tabla de distancias, ANOVA, F y p-value. Al final veremos lo mismo que con los otros test de permutaciones. ¿Cuántos han salido más grandes que mi p-value original? En este caso
caso el resultado es 0,7, lo que significa que no es significativo y que las dispersiones son comparables entre grupos. Genial, esto facilita el análisis permanova. Así que recapitulando, la permanova nos dice si los centros están separados y si los grupos son diferentes en función de las distancias. Por otra parte, el permadis nos dice si los grupos tienen dispersiones parecidas. Si la dispersión no es comparable, ojo con la interpretación. Así que, ¿qué concluimos? Pues bien, usando nuestra matriz de distancias de Jacquard y comparando entre cachas y no cachas, la permanova nos da un valor de 0,014, lo que implica que las distancias son diferentes entre grupos. Además, usando el permadis, hemos visto que los grupos no son muy dispersos entre ellos, lo cual indica que la diferencia de permanova no viene de la dispersión. Genial, más información para nuestro análisis. Y eso ha sido qué es el permanova y el permadis y cómo lo aplicamos en bioestadística.